Pues estamos en la primera semana apenas de este nuevo año, del año 2020, y la crisis en el sistema de transporte público de pasajeros. Persiste la crisis, las rutas no tienen el suficiente número de camiones, lo hemos constatado en diversos puntos de nuestra ciudad. Aproximadamente 61 rutas del transporte público de 149 registradas en la zona metropolitana operan con déficit de unidades. De acuerdo a información proporcionada por el colectivo Únete Pueblo, obtenida vía transparencia, rutas como la 1 San Nicolás, 225 Huinalá, 214 San Pedro, 38 Valle de Lincoln, entre otras, tendrían autorizada cierta cantidad de camiones, esto dependiendo de la cantidad de ramales que operan. Sin embargo, las cifras de unidades en circulación difiere de lo que estipula la Agencia Estatal del Transporte. Que más de 80 rutas de 155 son las que están con déficit de unidades, y esto no se debe a que sea por el retiro de camiones chatarra, se debe a que los transportistas aceptaron con los consorcios zonales ampliaciones de rutas, nuevos recorridos con el mismo número de unidades, y eso lleva a las demandas como la ruta 1, la 68, la 400, entre otras. De acuerdo a Montalvo, el exdirector de la Agencia del Transporte acordó con los empresarios la ampliación de recorridos a cambio de un ajuste en la tarifa. Los concesionarios tendrían que comprar unidades para poder trabajar, pero ninguna de las partes cumplió. Es decir, las rutas crecieron, pero el número de camiones es el mismo. Ellos aceptaron hacer este tipo de ampliación de recorridos, también en zonas de la periferia, en la zona metropolitana, sin contar con las unidades para poder garantizarle un servicio de calidad al usuario. Eso refleja esta crisis. Esto representa que los tiempos en la frecuencia de paso se hayan extendido de un día para otro. La representante de los usuarios del transporte ante el Consejo Estatal enfatiza que las autoridades del Estado ya están informadas sobre este tema y que una solución sería la reestructuración de las rutas, algo que podría analizarse durante el primer trimestre de este año. Muchos de los transportistas hablaban de las promesas que les habían realizado. El director actual, Noé Chávez, nos informó. Debido a esta irresponsabilidad que se hizo, él lo reconoció, que fue una responsabilidad lo que hizo el exdirector Jorge Longoria, que él estaba esperando, y de hecho que ya ha tenido reuniones con los del estudio Plan Integral de Movilidad, que son los que llevarían a cabo el cómo se debería de hacer una reestructuración. Mañana expondremos cuáles son las rutas con los peores tiempos de frecuencia. Esto en base a información que ha compartido el mismo colectivo. Francisco León, Noticieros Televisa. Mientras tanto, el déficit de camiones del transporte público de pasajeros, parte de la crisis en el sistema de transporte público aquí en el estado de Nuevo León. Aquí lo mostramos en pantalla ruta por ruta. Por ejemplo, la ruta 1 San Nicolás, que es una ruta importante, de las unidades autorizadas, que son 144, solamente tiene 43 en operación. O sea, imagínense, hay un déficit de más de 100 camiones en la ruta 1. La ruta 225 Huinalá, de 87 unidades autorizadas, solamente operan 26. La ruta 214 San Pedro, que llega hasta el municipio de Guadalupe, 157 camiones autorizados, solamente operan 99. O sea, por eso se están incrementando los tiempos de espera, porque son menos camiones en circulación y por eso también hay mayor saturación en cada unidad. La ruta 38 Valle de Lincoln, de 50 camiones autorizados, nada más están operando 10 camiones, o sea, 1 de cada 5. Algunas otras rutas con déficit. La ruta 16, 31 unidades autorizadas, pues solamente están 2 en operación. La ruta 138 San Blas, 39 camiones autorizados, solamente operan 12. La ruta 124 Apodaca, 36 vehículos autorizados, 36 camiones, solamente operan 10. La ruta 334 Almazán, de 39 camiones autorizados, solamente hay 14. O sea, ahí nos damos cuenta de la gravedad, de la magnitud que hay en el sistema de transporte público. Y aún así, pues está latente el tema del tarifazo, en cualquier momento incrementar la tarifa camionera. Aquí la voz de los usuarios.
A pocas horas o días de que se defina la actualización de tarifas del transporte público, usuarios pidieron a las autoridades y a los transportistas mantener los costos actuales, toda vez que la mayoría tiene la necesidad de utilizar 4 o hasta 6 camiones al día, lo que representa un gasto importante en traslados. Pues sí, porque yo agarro 3 camiones, vivo en Juárez y agarro 3 camiones. No, pues que si van a aumentar el camión, pues que le aumenten también a uno, pues nomás aumentan los precios del gas, del camión y todo, pero pues no nos aumentan el salario, y si nos aumentan 3 tristes pesos. Sí afecta en sí el bolsillo. Yo, por ejemplo, tomo 2 camiones diario y pues sí es mucho dinero. No tengo tarjeta feria, pero en cuestión sí es demasiado dinero pagar. Pues yo vengo desde Suazo y gasto mucho en camiones. Definitivamente pues que no incrementaran, porque el sueldo que percibe un trabajador es muy bajo. Aunque no se tiene una fecha exacta de las posibles modificaciones a los costos, en cualquier momento pudiera darse una novedad en este tema. De ahí la preocupación de los usuarios, quienes aseguran impactará severamente en sus bolsillos, ya que los ajustes no van de la mano con las percepciones que ellos reciben. Juan César Martínez, Noticieros,